Mi nombre es Farid Haldi Tunsi, pero en mi DNI aparece como Farid Abdesalam Mohamed. Mi nombre debería ser Anas Elius Shukri. En mi documento, mi DNI pone Anas Mohamed Shukri. Mi nombre es Sufian Derdabil Magui, pero en mi documento nacional de identidad pone Sufian Mohamed Ali. Soy Menel Ibrahim Ibn Taher, pero en mi documento de identidad soy Menel Bachir Khalid. Yo me llamo Fátima Sora Hasnaoui Messaouri, pero en mi DNI pone Fátima Sora Mohamed Abdelkader. Mi opinión es que el proceso de nacionalización vino como una segunda parte. El inicio de lo que podíamos llamar la amputación del apellido fue durante la época del protectorado, cuando los nativos de aquí de Ceuta, que formaban parte de las tropas regulares, ahí en ese inicio fue donde prácticamente se le amputó los apellidos prácticamente a la totalidad de la población nativa. Mis abuelos básicamente todos formaban parte del estamento militar, todos formaban parte del ejército, de los antiguos regulares, o lo que llamaban por aquella época las tropas indígenas. Tropas indígenas falsamente, porque la mayoría eran nativos de la ciudad, y sí que es cierto que había un porcentaje importante de militares traídos del país vecino. Mis abuelos nacieron en esta amable y simpática ciudad. Mi padre especialmente nació en el Ángulo, lo que son actualmente las murallas reales, y ya luego se trasladaron a Jadú, y mi madre nació y sigue viviendo en el antiguo poblado de Regulares. En mi caso, a diferencia de lo que están explicando mis compañeros, mis abuelos no pertenecían al mundo militar. Mis abuelos, tanto te hablo de parte de padre como de parte de madre, vinieron como mano de obra desde el RIF. Vinieron muy jovencitos a instalarse aquí en Ceuta y a trabajar, y en qué momento de ese intento de forjar una vida mejor perdieron sus apellidos, no lo sé, no se sabe, porque antiguamente, hablamos del proceso de nacionalización y tal, pero eso viene de mucho antes, porque antes de ese momento mis abuelos tenían como una tarjeta estadística, era un papelito, la única documentación que tenían en aquel entonces, y mis abuelos ya no tenían sus apellidos reales en ese papel único que tenían, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se perdió? Exactamente no lo sabemos. Esa es la rabia, la impotencia de querer saber cuál fue la lógica, en qué momento le privaron de su apellido real y de su identidad, y cuál era la lógica, qué se pretendía conseguir con eso. Mis abuelos, como te he dicho, los dos vinieron del RIF, y de parte de padre, mis abuelos, mi padre y yo somos del Príncipe de la Calle Fuerte. De parte de madre, mi abuelo llegó directamente a Tejar de Ingeniero, que está por Juan Carlos I. Actualmente la barriada no existe porque era terreno militar y desapareció la barriada, y toda su vida han vivido en esos barrios, siendo una persona que realmente desde su origen no coincidía quién vino a vivir, a instalarse en ese barrio, y quién recreó ahí una familia, no coincidía. Mi familia siempre hemos sido conscientes de cuál era nuestro apellido, hablo de tanto paterno como materno, siempre los hemos conocido porque mis abuelos siempre nos han hablado de dónde venían, de sus orígenes, siempre hemos tenido una fuerte conexión con el RIF, hemos ido, entonces siempre hemos tenido presente cuál era nuestro origen, nuestra identidad y cuáles eran los apellidos. Yo recuerdo a mis abuelos que para ellos su apellido era un orgullo. Mi abuelo Khalid Ben Taher, ser un Ben Taher en mi familia era un orgullo, entonces siempre lo hemos tenido presente. Yo lo que recuerdo es que en algún momento en mi infancia mi padre me comentó que mi verdadero apellido no era el que aparecía en mi documento, sino que era otro diferente, y me explicó un poco por encima que desde el proceso de nacionalización, luego me enteré que había sido previo, que los apellidos de verdad que debería tener pues se los cambiaron, sustituyeron sus apellidos por el nombre de su padre y el nombre de su abuelo. Mi caso a lo mejor no es el de dos, porque mi madre sí que es nacida en Marruecos, entonces yo sí que tengo el apellido originario de mi madre. El problema es en el apellido de mi padre. Yo soy del Príncipe, nacida y criada allí, mis padres también, cada uno de una punta, pero ambos del Príncipe, y mi abuelo paterno igual. Mi abuelo paterno nació aquí en Ceuta, en el Príncipe, como te he dicho, con sus hermanos, se crió con sus padres y tal. Mi abuelo materno, en cambio, no,
nació en Marruecos, en Asila, pero llegó a Ceuta muy jovencito, con 14 o 15 años, que se lo trajo una tía de él que vivía aquí. Se lo trajo, empezó a trabajar muy joven y luego pues, se casó con mi abuela y vivieron en El Príncipe y allí pues tuvieron a mi madre. En mi caso, mi apellido paterno lo he conocido siempre, que es Hasnewi, porque a mi abuelo, que en paz descanse, ya lo llamaban así, a mi padre posteriormente también, a día de hoy lo siguen llamando así, pero yo de pequeña pensaba que eso era un mote, porque claro, yo eso no lo asociaba con nuestras raíces, ni con nuestro apellido, ni muchísimo menos. A mí eso no me entraba en la cabeza, para mí era un mote. No fue hasta que ya cumplí como 14 o 15 años que empecé a ser consciente. Empecé a preguntar en mi familia, pero mi familia nunca me supo responder en qué momento se perdió ese apellido. En el caso de mi familia, mi padre son 12 hermanos, 10 de ellos tienen 2 apellidos, y los 2 pequeños tienen otros 2 totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque al principio te ponían el nombre de tu padre y el nombre de tu abuelo paterno. Luego eso cambió y pasaron a ponerte el nombre de tu abuelo paterno y el nombre de tu abuelo materno. Mi padre, por ejemplo, se apellida Mohamed Layachi y sus 2 hermanos pequeños se apellidan Layachi Abdeselam. Son hermanos, pero no tienen el mismo apellido. Mis abuelos se criaron cerca del cuartel de regulares, sí, durante bastante tiempo, hasta que crecieron ya mis padres, y de ahí ya se trasladaron a Avenida Reyes Católicos, un poquito más abajo, pero siempre dentro de la zona cercana al cuartel de regulares. Mis padres sienten cierta rabia y tristeza porque pierden lo que es su verdadera raíz y sus orígenes, y quieras o no es para todos buen gusto, pero en su tiempo, como esa era la menor preocupación, su preocupación era otra, salir adelante y sobrevivir, así que el tema de la identidad y del apellido se fue quedando ahí y se fue como normalizando. Como una curiosidad, yo tengo un primo que se llama Mohamed y sus apellidos también son Mohamed. ¿Cómo lo llaman? Mohamed al cubo. Y como esos hay un montón. Siendo más jóvenes lo teníamos normalizado, pero ahora que sabes de dónde viene, te da rabia. Porque dices, yo tengo un origen. ¿Por qué no puedo llevar mi apellido real? En mi caso, por ejemplo, Abdesalam Mohamed, en mi clase en el cole había tropecientos mil y nos lo tomábamos, en cierto modo, lo tomábamos a risa, no éramos conscientes de lo importante que era el tener una identidad clara y bien definida, no teníamos conciencia del robo, en cierto modo, de la amputación que comentaron los compañeros y compañeras de robarte la identidad, de prácticamente dejarte al desnudo. En mi caso, de toda la vida me han conocido por el hijo del Haldi, el hijo del practicante. Sin embargo, mi apellido Haldi no aparece realmente en los documentos oficiales. Hemos leído en prensa hace poco que ha habido personas que se han encontrado con un montón de causas penales a bote pronto, ¿no? Porque coinciden el nombre, el primer apellido y el segundo apellido con quien realmente realizó este tipo de acciones, ¿no? Lo que sí, donde noté cierta diferencia es con mis primos peninsulares. Mis primos peninsulares, cuando veraneaban aquí en verano, tenían un apellido diferente al mío y siempre me llamó la atención, pero como era un crío, la verdad que no le daba importancia. Me chirriaba, pero no dejaba de ser un crío y pensaba que algo había ahí, pero que no le di esa importancia durante esa época. Tengo amigos que tienen el mote de 28 que viene de una época pasada, de ponerle a una persona un número para borrarle su identidad, no darle su verdadero nombre y apellido y ser un número más. Yo tengo primos más mayores que no tienen los mismos apellidos, que
Después del proceso de los 80 de la nacionalización y eso, hubo más cambios. Yo tengo de apellido el primer nombre de mi abuelo paterno y el primer nombre de mi abuelo materno, pero tengo primos mayores que su primer apellido es el nombre de su padre y ya luego el segundo el del abuelo. Entonces es un lío. La historia mía es la historia de prácticamente todos los ceutíes aquí en Ceuta, de los musulmanes ceutíes aquí en Ceuta. Todos sufrimos lo mismo, no hay muy poca gente que tenga sus verdaderos apellidos. Pérdida de la historia familiar, de la historia cultural, un poco y el no tener un bagaje para luego poder trasladárselo a futuras generaciones, el no saber decirle a las nuevas generaciones de dónde previenen, quiénes eran sus abuelos, de qué ciudad vienen o de qué provincia vienen. En cierto modo un poco se pierde la identidad absolutamente, no ya solo la nomenclatura, sino también la historia familiar, se pierde un poco el árbol genealógico que todos, cada uno de nosotros tenemos y debemos de cuidar. Es una pérdida de identidad, es un intento de borrarnos nuestra identidad, de dónde venimos, de nuestros orígenes. Ya te digo, en mi caso, pues nosotros sí hemos mantenido esa conexión y ese vínculo, pero hay muchos familiares que no saben realmente sus abuelos de qué ciudad son, dónde nacieron, de dónde vienen. Yo he tenido la suerte de que mis abuelos siempre nos han hablado de nuestros orígenes, por lo tanto hemos estado siempre muy orgullosos de nuestros apellidos y ese es el sentimiento de impotencia, de si estamos tan orgullosos, ¿por qué no podemos tenerlo? A mí evidentemente me gustaría que fuese una opción recuperar mis apellidos. Y el hachazo que nos dieron a nuestras raíces que fuimos perdiendo ya con nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros ya fuimos ya la tercera generación víctima de este proceso sanguinario, entre comillas. Lo teníamos muy normalizado, pero ahora que hemos vuelto a sacar el tema, la gente quiere recuperar sus apellidos. La gente es consciente de que nos han quitado, nos han robado la identidad. Y los que tenemos la suerte de saber de dónde venimos, pues sí que queremos representar nuestros orígenes con nuestros apellidos reales. Realmente cuando somos más jóvenes no somos conscientes, pero vas creciendo, te entra intriga, curiosidad, quieres conocer de dónde vienen tus antepasados, tus orígenes y te crea esa curiosidad y esa pregunta que siempre es ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos han intentado privar? ¿Cuál era la intención de querer borrarnos nuestra identidad? Entonces te da un poco de rabia, ¿no? De impotencia y curiosidad también. ¿En qué momento perdieron mis abuelos sus apellidos? Sacamos este tema otra vez a relucir de cierta rabia, de cierto enfado, de cierta traición. Y cierta traición porque, bueno, quiera o no, pues se te amputaron un apellido y se te pusieron unos nombres que a fecha de hoy suena un poco absurdo, ¿no? Tener tres nombres que en realidad debería haber sido un nombre y dos apellidos, donde esos apellidos te identifican y sabemos pues, de dónde vienes, de dónde provienes, cuál es tu familia, de qué provincia puedes venir. Mi padre lo veía como una injusticia al final, ¿no? Una de tantas que sufrió la población musulmana aquí en Ceuta. Yo personalmente, cuando eres joven no eres consciente de lo que significa, ¿no? Al final los apellidos en cierto modo te definen, hablan de quién eres, de dónde vienes. Hay apellidos que hablan pues, a lo mejor del pueblo del que venían tus abuelos o la profesión a la que se dedicaban, ¿no? Al final es en cierto modo tu conexión a tus raíces y a tu cultura, ¿no? Y eso pues se lo quitaron. La verdad es que en cierta parte muy apenado y triste porque me gustaría llevar lo que son mis raíces. Evidentemente, no me gusta tener un apellido genérico. En el instituto mismo veía que todos mis compañeros nos apellidaban prácticamente igual y eso, quieras o no, me sentía un poco raro. Sí, no somos familiares cercanos, pero me hubiese gustado llevar mi apellido desde siempre, desde que nací. No éramos conscientes en esa época de la trascendencia real de este tema, de esta cuestión, porque éramos adolescentes, evidentemente
Mohamed, Mohamed, Ahmed, Mohamed, Abdelkader, Ali. En mi familia esto se ha hablado poco, no te voy a engañar, pero porque hemos normalizado tanto lo de que nos hayan robado la identidad, que nos hayan usurpado nuestros apellidos originales, que no le hemos dado quizás la importancia que realmente tiene. Ahora, a raíz de la propuesta que llevamos al Congreso y demás, pues mi familia sí que se está hablando ya, pues, o sea, ya lo están viendo de otra manera. Y el sentimiento es de rabia, de sentir que hemos vivido una injusticia. Nos gustaría recuperar nuestros apellidos antiguos que tuvieron nuestros familiares y sobre todo que se termine de cumplir este proceso y que salga adelante esta PNL para todo aquel que quiera tener sus apellidos propios de su familia que los pueda conseguir. Algo muy sencillo, que pongan a disposición de quienes aquí, de quienes así lo deseen, todos los procedimientos administrativos legalmente establecidos y que podamos recuperar nuestros apellidos. Hasta donde yo sé, a día de hoy sí que es posible cambiar tus apellidos, ¿no? Pero es un proceso muy farragoso, muy burocrático, entonces la idea de Ceuta ya, con la proposición no de ley, es que se crea algún tipo de método que facilite todo este proceso. Nosotros con esta propuesta lo que pretendemos es visibilizar una injusticia. No es una injusticia que nos afecte solo a unos pocos, lo que estamos aquí hablando contigo, es que afecta a casi la mitad de la población de Ceuta, ya sean de personas nativas que han nacido en la ciudad o personas que vinieron muy jóvenes del país vecino o de lo que era el protectorado español antes. Es que es una injusticia que afecta a muchas personas. ¿Por qué no poder nosotros recuperar nuestros orígenes, conocer cuál ha sido nuestra identidad? Lo que proponemos es fácil, que se pueda facilitar, que quien quiera, esto no es una obligación, que quien quiera pueda recuperarlo de manera fácil, que sea gratuito, que no haya trabas burocráticas y que esté abierto para todo el mundo. Lo que pretendemos es hacer justicia y visibilizar de alguna manera esta catástrofe de pérdida de identidad, y también ha sido una manera honrar a nuestros abuelos y honrar a su memoria.